Hemos tomado este ciclo como referencia a un ave que ustedes ya conocen muchísimo y han estado escuchando algunas características respecto a esta ave. Y cada vez quienes tenemos la oportunidad de indagar respecto a esta ave, nos damos cuenta de muchas, pero muchas características de las cuales ella posee y cómo nosotros podemos utilizar estas características como principios que podrían o que pueden regir nuestra vida. Yo me asombro tremendamente al indagar y saber lo mismo que usted ha escuchado en otras oportunidades, en otros mensajes, esas tremendas características que tiene esta ave. Y hoy quiero empezar diciéndoles o hablándoles respecto a la visión que tiene este animalito. Es asombroso, tremendamente asombroso, porque es un animal que cuida mucho de su vista. Y creo que eso nos dice mucho a cada uno de los que estamos en este lugar. Si un animalito como tal puede cuidar su vista, ¿por qué nosotros no podemos también cuidar de nuestra vista? Especialmente cuidar de la visión que Dios ha puesto en nuestras vidas. El águila tiene una visión telescópica y es increíble. Para ponerles un ejemplo, a una altura, imagínense ustedes, a una altura de 1,5 kilómetros, tiene la capacidad de poder divisar diferentes animalitos. Y específicamente yo evaluaba especialmente la condición de un conejo que se mueve tan rápidamente y que corre hacia su madriguera. Y me ponía a figurar muchas cosas, porque imagínense, 1,5 kilómetros de alto, ella divisa al conejo. Y no solo eso, sino que cuando ya lo tiene detectado, el águila se deja ir a una velocidad de 200 kilómetros por hora. Ahora, qué coordinación tan tremenda. Porque póngase usted en el lugar del conejo. Usted de una u otra manera, y especialmente si es cristiano, obviamente va a detectar las artimañas y las maquinaciones del enemigo. El conejo tiene que de una u otra manera detectar que hay un animal que va tras él. Y me pongo a pensar que el conejo en determinado momento o se queda paralizado o simplemente sale corriendo para donde está su madriguera. Pero aquí es en donde yo veo este fenómeno de imagínense qué coordinación la del águila, porque a 200 kilómetros por hora, ¿cómo actúa esta ave tremendamente y cómo se sincroniza en su llegada a la hora de querer captar o agarrar al conejo? Si el conejo sale corriendo, hermano, el conejo no se queda atrás, también corre a una velocidad de 72 kilómetros por hora. Imagínense qué coordinación, qué habilidad, qué agilidad, qué visión la del águila y poder llegar a capturar el conejo. Obviamente el águila tiene una visión mucha más desarrollada, hablando en función física. Su vista la tiene mucho más desarrollada que el ser humano. Si nosotros pensáramos en función células visuales por centímetro cúbico, hermano, el águila tiene 8 veces más células visuales por centímetro cúbico que el ser humano. Amén. Esto nos está diciendo mucho. Algo más. A 183 metros de altura,
ya no es tanto 1,5 kilómetros, pero a 183 metros. El águila, fíjese que tiene la capacidad, porque tiene dos puntos focales, uno que lo hace ver frontalmente y otro que lo hace ver hacia los lados para poder coordinar su velocidad y su distancia. No, hombre. ¿Cuántas veces nosotros no tropezamos en el mundo por no tener visión? ¿Y cuántas veces el cristiano aún sigue tropezando en este mundo, en esta tierra, supuestamente teniendo visión? Dios nos va a hablar. Porque imagínense 183 metros y tiene la capacidad de poder detectar una moneda de 10 centavos en la grama, en una grama con una altura de unos 15 centímetros, pero ella tiene la capacidad. Si fuera $1,000,000 tal vez lo miraría usted, ¿verdad? Ajá. Pero mire qué tremendo. Yo sé que a través de esta ave Dios ha estado hablando a nuestras vidas, y Dios va a hablar en esta oportunidad de que nosotros tenemos que ser determinantes en nuestra visión, si es que tenemos visión. Porque le voy a decir una cosa, una de las cosas que Dios quiere es que nosotros tengamos una visión, pero que esa visión sea una visión clara. Digan visión clara. Él quiere que tengamos una visión clara. Detrás de esa visión clara, el Señor quiere que nosotros también desarrollemos un propósito que sea claro. Visión clara, propósito claro. Pero le voy a decir algo. Hay un elemento, hay un aditamento que si usted no lo tiene, teniendo visión, teniendo propósito, si usted no tiene ese aditamento, hermano, corre el riesgo de no ser una persona exitosa en el Señor. Le hablo de pasión. Usted puede tener una visión muy clara, usted puede tener desarrollado su propósito, pero hermano, si usted no tiene esa pasión, usted no va a ser una persona exitosa en esta tierra. Para que podamos entender un concepto muy pero muy sencillo acerca de lo que es pasión, dice: es una inclinación muy viva, es un sentimiento intenso de una persona a otra o de una persona hacia algo. Sentimiento intenso. Yo estoy apasionado por mi esposa. Eso es decir, yo tengo un sentimiento intenso. Amo a mi esposa, amo a mis hijos. Usted puede tener una pasión por su esposa, como usted, esposa, puede tener pasión por su esposo, como podemos llegar a tener pasión por nuestros hijos, ser personas apasionadas. Y una persona apasionada es aquella que ha descubierto algo más importante que la vida. Eso es tener pasión. Algo más importante que la vida. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo, cuando hablaba con sus discípulos, Él tantas cosas que expresó a su gente. Dentro de esas tantas expresiones de parte de nuestro Señor Jesucristo, hay una que está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículo 27, que dice de la siguiente manera: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hermano, hermana, fíjense que yo me detuve un poco en esto, porque ahí dice: no puede ser mi discípulo. Entonces yo me ponía a pensar en 3 diferentes clasificaciones con respecto a esta expresión, porque
esta expresión nos permite llegar a entender a que habemos personas que somos discípulos del Señor. Uno. Dos, hay personas que no son discípulos del Señor. Y por algo que le voy a comentar, hago una tercera clasificación en donde entiendo que hay personas que están tratando de llegar a ser discípulos del Señor, pero no lo son. Porque aquí viene y cabe la pregunta: ¿quién realmente es un discípulo de Cristo? ¿Será que un discípulo del Señor es aquella persona que asiste asiduamente a la iglesia todos los domingos? ¿Será que un discípulo del Señor es aquella persona que ya fue bautizada, que ya empieza a tener conocimiento de la palabra del Señor, fue bautizada, ya es integrada dentro del ministerio? Esta persona es un gran diezmante, es un gran ofrendante. ¿Podríamos nosotros el poder decir si una persona como tal es un discípulo del Señor? No necesariamente. Yo no digo que este tipo de actitudes o este tipo de acciones sean malas, son buenas. Y qué bueno que todo creyente viniera y actuara de esta manera. Pero no por el hecho de estar asistiendo todos los domingos, ser bautizado, ser un diezmante, ser un ofrendante, podemos decir que es un discípulo de Jesús. Por eso es bien claro esta palabra y que nosotros podamos entender, y no solo comprender, sino que estar yo sabido que yo soy realmente un discípulo del Señor. Tal vez es un tanto cuestionante, tal vez es un tanto de venir y hacer otra clasificación de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos habla con relación al cristiano carnal y al cristiano espiritual. Porque el Señor dice: no todos pueden ser mis discípulos. Hermano, de una manera tan sencilla, aquella persona que puede considerarse como un discípulo del Señor es aquella persona que hace de nuestro Señor Jesucristo el centro de su vida. Gracias. Es fácil expresar: Cristo es el centro de mi vida. Yo puedo decirlo, usted lo puede decir, todos lo podemos decir. Cristo es el centro de nuestra vida. Pero hermano, ¿qué dicen nuestras acciones? ¿Qué dice nuestra manera de hablar? Si realmente nuestras acciones, nuestra manera de hablar me delatan como tal o me delatan como no. Cuando nosotros hacemos a nuestro Señor Jesucristo como el centro de nuestras vidas, entonces yo me voy a considerar en un discípulo del Señor. O sea, no es tan fácil venir y decir: yo soy un discípulo de Cristo. No es tan fácil, o simplemente usted puede venir y expresar: yo recibí a Cristo, sí, pero como que eso no dijera mucho. Dios aquí nos está hablando a través de esta palabra, utilizando un animalito como el águila, acerca de la visión. Porque así como hay muchos que probablemente llevan una vida creyendo ser y no lo son, entonces caen en una falsedad, caen en una carnalidad. Entonces, así como hay engaños a través del discipulado para las personas de nuestro Señor Jesucristo, así también hay visiones que son falsas. Porque yo puedo preguntarle a usted: hermano, ¿cuál es su visión? Y quizá alguno de ustedes me va a decir: pastor, pero mi visión es llegar a tener una casa. Eso no es una visión. Visión es muy diferente.
El llegar a tener una casa es parte de una visión, es parte de la estructura de una visión, y todos anhelamos llegar a tener una casa. Pero la visión va mucho más allá de llegar a tener una casa, de llegar a tener un carro, de llegar a tener un esposo, de llegar a tener una esposa, etcétera. La visión va mucho, pero mucho más allá. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué tanto realmente anhela usted lo que usted tanto ha soñado? Sencillamente, en un buen chapín, visión es ver lo que otros no pueden ver. Entonces es venir y hacer cosas que otros no pueden hacer y que usted las puede hacer a través del Señor. Entonces, si nosotros estamos dentro de la visión del Señor, hermano, podemos ser factores de transformación, podemos ser factores diferenciales en los distintos lugares donde, por muy pequeño que sea el lugar, muy grande que sea el territorio, somos factores de diferencia en donde quiera que nos desenvolvamos. Es importante. Pueden haber falsas visiones, pero si tú tienes una visión, y si tú eres el tipo de persona que viene y dice, cuando alguien le pregunta cuál es tu visión, pues yo quiero llegar a ser un ingeniero. Muchos están pensando en casarse, tener un novio, tener una novia, pero eso no es visión. Esos son sentimientos. Entonces, pero hay gente, como decíamos el otro día, hay niños que están bastante bien determinados en lo que ellos quieren en medio de su infantilidad, porque ellos miran a papá, por muy oficio de ilustrador que tenga papá, el niño, si uno le pregunta qué quieres llegar a ser cuando seas grande, él va a decir, yo quiero ser un ilustrador. Entonces el Señor empieza a despertar la visión nuestra desde pequeños. Entonces, cuando estamos en los caminos del Señor, hermano, se constituye en una gran necesidad que nosotros, no solo como ministerio, sino que de manera individual, podamos tener una visión. Porque si no tenemos una visión clara, no vamos a tener un propósito claro. Entonces yo no voy a estar apasionado por nada. No se puede despertar una pasión. Por eso es que existe mucha falta de compromiso en los ministerios, porque se constituye como una rutina la vida del cristiano. Jueves, domingo, miércoles, iglesia, que esto y que el otro. Se constituye en una rutina, porque no hay una pasión que realmente genere la visión. ¿Me está entendiendo, iglesia? Entonces, ahora entiendo. Soy un apasionado por mi esposa, por mis hijas, como soy un apasionado por la visión que Dios puso en mi mente y en mi corazón. Hermano, le hemos hablado un montón de veces, por eso no me he muerto, por eso no me morí. Hace 5 años, cuando un cáncer tocó la puerta de mi vida. ¿Por qué? Porque había una visión de parte del Señor. O sea, mi trabajo aquí en la tierra no estaba terminado, ni está terminado. Entonces, esto te da a entender que si tú tienes una visión bien clara, un propósito muy claro, hermano, te puede venir cualquier tipo de experiencia, por muy nefasta, desagradable que sea a tu vida. La muerte puede venir a tocar la puerta de tu casa, la puerta de tu corazón, hermano. Pero si Dios ha puesto una visión en tu interior, primero se cumple la visión del Señor antes de que tú te mueras. Amén, iglesia. Pero hay gente que dice, ahí estoy esperando, ya llevo 5 años y pues nada. ¿Y qué piensa? Pues seguir esperando otros 5 años. Hermano, la visión implica acción. Cuando
Josué de repente se mira solo, sin Moisés, sin la nube de gloria, sin la columna de fuego. Siempre lo he mencionado y lo miro sentado en una piedra como, ¿y ahora qué? Y así hay mucha gente en la grey del Señor, sentados en una piedra esperando a que las cosas les caigan del cielo, esperando, hermano. Yo digo que el Señor vino y le dijo a Josué, porque Josué le había dicho, bueno Señor, ¿qué onda? Ya no hay nube, ya no hay columna de fuego, ¿qué? Y creo que el Señor le había dicho, si tú no te mueves, yo no me muevo. Amén. Iglesia, si tú no te mueves, Dios no se va a mover. Amén. Dios no se va a mover. Dios está hablando a nuestras vidas. Y Dios está hablando en un tiempo bien precioso a nuestra vida ministerial. Y creo que de una manera particular a cada uno de ustedes Dios les está hablando y les va a seguir hablando. No podemos venir y quedarnos sentados esperando a qué va a pasar. Si yo no me muevo, Dios no se va a mover. Diga conmigo, si yo no me muevo, dígalo bien, si yo no me muevo hacia mi visión, Dios no se va a mover. Dígale a su vecino, empieza a moverte, sacúdete el polvo. Amén. Me impresiona muchísimo cuando hablamos acerca de la visión de un hombre como Nehemías, a quien el Señor vino y puso una visión. Y todos ustedes saben la historia de Nehemías, porque ustedes la han leído, usted es un gran lector de la palabra del Señor. Entonces Nehemías dice que vivía en un palacio con el rey Artajerjes. Pero ahí vino el Señor y le habló de lo que estaba aconteciendo con relación a su pueblo. Clavó la visión. Entonces hay cosas que suelen ser como un obstáculo para nuestras vidas. Y muchas veces ponemos nuestra mirada en el obstáculo. Si Nehemías hubiera sido una persona que se hubiera puesto a pensar, pero ¿cómo es posible que yo voy a realizar tal trabajo si estoy teniendo un buen trabajo? Yo soy el que le sirvo los traguitos al rey y soy la única persona de confianza que el rey tiene como para que yo venga y le sirva los traguitos. Y muchas personas en la grey del Señor quizá no están sirviendo traguitos, pero están muy cómodos. Están muy cómodos. Y esa comodidad resulta un peligro para la vida del creyente, porque esa comodidad te hace muchas veces creer que estás trabajando en una rutina y todo se te vuelve monótono. Eso no puede ser así. Entonces no hay pasión, porque cuando hay pasión yo lucho por aquello, aún así me cueste, pago el precio por ello, porque lo que viene es mucho más grande que lo que yo tengo. Amén, iglesia. Entonces él entendió, obedeció la voz del Señor y Dios va colocando todas las cosas en su lugar para que cada uno de nosotros logre alcanzar esa visión. Cuando Nehemías ya se ve puesto en el lugar en donde los muros estaban caídos, dicen en el libro de Nehemías capítulo número 4 y versículo número 6, dice: el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Diga conmigo, cuando no existe ninguna visión en el corazón del ser humano, no existe ninguna pasión por la vida. Piense, iglesia. Yo quiero gente apasionada en esta iglesia.
amo la gente apasionada, gente que se rompa el físico. Pastor, tan así voy a deteriorar. Gente apasionada. Cuando no existe ninguna visión, no sé para dónde voy. Eso está como que usted se va a la terminal y se sube a un bus y alguien viene y le pregunta: ¿y para dónde vas? Pues voy para Guatemala, pero vas en un bus que va para Zacapa. Usted no está bien definido lo que usted quiere. Hermano, hay metas dentro de una visión que nosotros tenemos que proponernos. Por eso, hermano, aquí hay gente que tiene sus trabajos, hay gente que tiene sus negocios, hay gente que tiene sus profesiones. Y yo no concibo la idea de verlo a usted terminar un año como lo he visto terminar 3 años atrás. Yo no concibo esa idea. Hermano, si usted no se pone en el ritmo, usted va a ser parte del atraso, no solo de un pueblo, sino que de una ciudad, de una Guatemala. Por eso yo tengo que ver mucho más allá. Dios está tratando de suscitar en nosotros un anhelo de que el día de mañana sea diferente. Pero si me pongo a pensar en las dificultades, me pongo a pensar en los problemas, me pongo a pensar en las enfermedades, como las mujeres que me duele aquí, por todos lados les duele y todo el tiempo pasan, me duele, ¿verdad? Pero entiendo, hay mujeres que les duele todo, pero son emprendedoras. Hay personas en la Biblia de las cuales el Señor nos habla del apasionamiento que esta gente tuvo. Como ustedes recordarán de los espías que fueron enviados a reconocer la tierra, iban 12, pero de los 12, solo 2 fueron los únicos visionarios. Y Caleb fue un gran visionario, porque esto trasladado a nuestros tiempos es lo que sucede en los pueblos, sucede en todo nivel, sucede en la familia, sucede en las grandes ciudades, sucede en las iglesias. Que siempre hay un pueblo, siempre hay un 80% que contrarresta a aquellas personas que verdaderamente tienen una gran visión. Y ustedes saben la historia de estos 2 hombres. Fueron los únicos que llegaron con la realidad, porque estaban conscientes, digan conscientes. Estaban conscientes de lo que Dios ya les había dicho, de lo que Dios ya les había hablado, de lo que Dios ya les había ofrecido. Y cuánto Dios a nosotros no nos ha ofertado a través de su santa y poderosa palabra, y sin embargo nosotros nos cuestionamos y nos detenemos porque creemos más en el vecino o creemos más en nuestras propias fuerzas que creer en la palabra de Dios. Y estos 2 llegaron, pero hubo un pueblo que vino y se paró, porque los 10 restantes vinieron. No, ahí hay gigantes, ahí hay ciudades fortificadas. Ellos nos miran como langostas, parecemos como langostas. Pero los únicos 2, Josué y Caleb, que dieron la realidad de las cosas, fueron los únicos, hermano. Usted sabe que el resto del pueblo se quedó, pero ellos entraron con una nueva generación. ¿Sabe? Hay una metamorfosis que está sucediendo en este ministerio. Estamos en una etapa transicional en el ministerio. Estamos en una metamorfosis, hermano, que usted tiene que venir y llevar el ritmo del ministerio. Porque yo quiero ir mucho más allá, hermano. Con decir mucho más allá no quiere decir voy a estar saliendo, viajando que aquí para allá. No, quiero ir más allá. Quiero ser más que un pastor. Tampoco estoy pidiendo un apostolado, pero quiero ir mucho más allá. Porque sabe una cosa, el anhelo de mi corazón moral es para Cristo. El anhelo de mi corazón es que aquí se posicione la luz y que esa luz sea irradiada hacia el resto de las naciones. Pero usted tiene que llevar el mismo ritmo.
Bueno, con 20 me conformo. Amén, iglesia. Pablo era un hombre que tenía una tremenda pasión. Mis respetos, mi admiración, el gran ejemplo para nuestras vidas. Yo espero en el Señor que usted reciba, hermano, aunque sean tan pocas las características, pero que Dios pulverice los sentimientos, pulverice los pensamientos que no están bien colocados en nuestra mente y en nuestro corazón, para verdaderamente posicionarnos. La pastora nos hablaba en el servicio pasado acerca de esta ave. Muchos no estamos en la verdadera posición. El ave viene y posa su nido en las alturas. Y nosotros, dice la palabra del Señor, que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Eso dice la palabra, pero la realidad es que tú estás sentado aquí abajo y no estás verdaderamente sentado donde Dios te ha puesto por posición. Hermano, Dios quiere gente apasionada. Dios quiere gente apasionada. Hermano, nos habla de un hombre como el apóstol Pablo, hermano. Un hombre que fue duramente cuestionado. Un hombre que fue duramente criticado, hermano. Un hombre que fue duramente argumentado, que no era digno de respeto el privilegio que él estaba teniendo en ese momento. Y hemos hablado, hermanos, que cuando Dios ha despertado una visión en medio de nosotros, nosotros vamos a ser factores de discriminación, vamos a ser factores de condenación, vamos a ser factores de críticas, hermano. Pero tú sabes que eres un águila. Tú sabes que no eres un gorrión. Tú sabes que no eres un cuervo, hermano, sino que Dios te hizo nacer como un águila. Un águila que viene y mira solo para los lados quienes lo están criticando. No es aquel tipo de persona que viene y saca la lengua como la sacaba antes para volver para responder a las críticas y a las condenaciones. No, tú eres un águila que va levantando vuelo y va hacia las alturas, porque va hacia un sueño que Dios puso en tu mente y en tu corazón, y sabes perfectamente que ese sueño es realizable y no es condenable, aunque el mundo lo pueda condenar, pero Dios no te lo va a condenar, sino que Dios va a ser parte de que tú realices ese sueño. Amén. Pablo era uno de los que argumentaba que sus marcas, sus sufrimientos, todos padecemos sufrimientos en esta tierra, pero benditos los que padecemos sufrimientos en esta tierra por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo era alguien que lo único que él podía mostrar eran esos sufrimientos para poder afirmar su apostolado. Pablo no era el tipo de persona que andaba esperando que la gente lo elogiara, que los hombres lo elogiaran, como hoy en día en este ámbito. Lamentablemente hay mucha gente que le gusta que sea elogiada, pero hermano, aquí el que se lleva el elogio es nuestro Señor Jesucristo. A Él es toda la honra, a Él es toda la gloria. Y por eso nosotros leímos ahí en la segunda carta a los Corintios, hermano, ahí leímos un listado que Pablo mismo nos muestra donde él estuvo. Dicen trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, en peligros, apedreado, azotado con varas, 3 veces padeció naufragio,
una noche y un día estuvo como náufrago en alta mar. Esa era su carta de presentación, hermano. Esa era su tarjeta de presentación, hermano. Esas eran sus credenciales, hermano. Pero muchas veces hay en el ámbito del Señor gente que viene y dice: yo soy el apóstol tal. Digo yo, podríamos poner, o podrías tú ponerte sobre tus hombros las credenciales que Pablo tenía. Podrías tú ponerte sobre tus hombros los sufrimientos que Pablo tuvo para poder llevar la palabra del Señor. Cualquiera puede venir y decirme: pastores que fueron hombres de la Biblia. Tú eres un hombre de la Biblia. Tú eres una persona de la Biblia, porque tú estás escribiendo aún la historia del Señor. Tú estás escribiendo lo que sigue de Hechos 29, hermano. Estamos escribiendo aún. Aquí habemos hombres de Dios. Si quiero entender que aquí habemos hombres de Dios, aquí hay mujeres de Dios que estamos escribiendo la historia en estos tiempos. A Pablo le tocó que escribir la historia en aquellos tiempos, hermano, y él tomó la decisión de venir y recibir todos estos peligros, estar en medio de todos estos peligros. Él prefirió estar en medio de todas estas dificultades. Yo creo que Pablo era un tipo de persona que venía y tal vez les decía a ellos: ¿ustedes creen que si mi visión y mi trabajo no fueran reales, ustedes creen que yo me sometería a ese tipo de situaciones? No, nadie. Pero saben una cosa, Pablo pagó el precio, porque Pablo estaba bien enfocado en la visión que Dios había puesto. Hermano, es muy lindo venir y estimularse, es muy lindo venir y tal vez entusiasmarse con relación a una visión, hermano. Pero cuando hay dificultades, cuando hay problemas, prefiero muchas veces morirme, prefiero muchas veces no asistir a la iglesia, prefiero muchas veces dejar por un lado las cosas del Señor, como que si fuera una basura, sabiendo que Él fue el que vino y puso esa visión en tu corazón, hermano. Sea lo que sea, Pablo lo experimentó y nos está dando una demostración que a nosotros pueden venirnos. Alguien, cuando iba a entrar a una de las operaciones, me decía: mi hijo, las huellas, las marcas que van a quedar en su cuerpo, esas son sus credenciales. Y sabe una cosa, con un orgullo santo, yo lo digo, y cualquiera puede venir y ver esas marcas aquí en mis dedos, como puede venir y ver esas marcas acá, como puede ver estas marcas acá. ¿Sabe por qué resistí? Cuando muchas veces ha habido gente, hace poco estaba con una persona que me decía: hay alguien que está con cáncer, pastor, y esta persona, fíjese que está en quimioterapias y más está deseando morirse. Y digo yo: Señor, ¿por qué no despiertas ese sentir de vida, Señor, en las personas? Si tu palabra es real, esa palabra se cumplió en mi vida, Señor, entonces ¿cómo yo no voy a poder estar apasionado? ¿Sabe una cosa? Voy a ministrar a los hombres al terminar este mensaje. Dios ha puesto en mi corazón ministrar a todos los hombres, porque yo quiero darles a ustedes, hombres de este ministerio, la visión que Dios puso en mi mente y en mi corazón, y que esa visión pueda correr en su sangre, hermano, que esa visión pueda correr en todo su ser, que esa visión pueda correr a lo largo de su familia, que esa visión pueda correr a lo largo de este pueblo, hermano, que esa visión pueda correr a lo largo del departamento, que esa visión trascienda fronteras, que esa visión llegue a los lugares que nunca nos hemos imaginado. Me pregunto, si Pablo vivía en las condiciones que vivía en ese entonces, él no tenía iPhone, él no tenía una iPad como la tiene hermano Eric, él no tenía una notebook, él no tenía un canal de televisión, él no tenía una iglesia con aire acondicionado. La pregunta es: ¿por qué
nosotros, con todos los recursos que Dios ha dado a nuestras vidas, hacemos menos? Míreme, ¿por qué? ¿Por qué hacemos menos? El afán de tu vida, de tu trabajo, el afán de los quehaceres secularmente. ¿Qué te detiene, iglesia? Hombre que estás acá, ¿qué te detiene como para no apasionarte por esta obra que Dios ha puesto, no solo en mis manos, ha puesto en tus manos también? Entonces yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué nosotros con todo el recurso? Una de las cosas que siempre he dicho, amo entrañablemente el país donde Dios me permitió dejar el ombligo, Guatemala, Pueblo Nuevo, Tiquizate, Escuintla. Amo ese lugar. Amo a Guatemala, ¿sabe? Y así como amo Guatemala, amo esta obra. Entonces, si Dios nos ha posicionado en este lugar, hermano, ¿qué te quita? Pablo, hermano, tenía una tremenda, pero tremenda influencia. Digan influencia. El liderazgo es influencia. Diga, el liderazgo es influencia. Ajá. Diga, yo soy influencia. Hermano, pertenecemos a una iglesia con un liderazgo, y cuando yo digo un liderazgo no estoy diciendo los 20 líderes, no sé cuántos tenemos acá en la iglesia, no me estoy refiriendo a ellos, me estoy refiriendo a cada uno de ustedes, porque eres parte de una iglesia que ejerce liderazgo y ejerce influencia en este lugar. Pablo era una persona que ejercía influencia, y a pesar, muchos de ustedes conocen la historia de él. ¿Sabe que Pablo, como un Abraham que vivió en un lugar, creció en ese lugar, en Ur de los Caldeos? Económicamente Pablo un hombre prominente, Abraham un hombre prominente. Pero sin embargo, cuando Dios lo llamó, cuando Dios le dijo: te vas de tu casa, de tu parentela, de los tuyos, a la tierra que yo te mostraré. Cuanto que muchos venimos y nos cuestionamos: Señor, ¿será que van a haber hoteles 5 estrellas en ese lugar? Señor, ¿será que mis hijos van a tener que comer en ese lugar? Abraham nunca le cuestionó al Señor. Quizá la mujer fue la única que probablemente le había dicho: ¿y cómo hace que nos vamos a ir a un lugar que ni siquiera conocemos? Pero es Dios, tu Padre, el que te lo está diciendo. Amén. Entonces Dios ha puesto una visión en nosotros, y Él sabe hacia dónde nos lleva a través de esa visión. Pablo era un hombre acaudalado. Pablo era un hombre hijo de un romano que tenía una tremenda significancia en ese pueblo, hermana. Era un hombre de negocios, era un hombre prominente económico. Él estaba muy bien económicamente. Y bien, nosotros podríamos decir: Pablo no tenía ninguna necesidad, Abraham tampoco tenía ninguna necesidad. Entonces, sin embargo, a pesar de que creemos de que él podría haber llegado a alcanzar el éxito por el medio secular, teniendo a un padre prominente en sus negocios, hermano, él tenía una carrera de negocios exitosa. Pero ahí es donde viene el ejemplo tremendo para nuestras vidas. ¿Cómo es que un Pablo pudo haber dejado lo que dejó? Precisamente porque hubo alguien que puso esa visión en su corazón. Pablo fue el tipo de personas que él dijo: no importa, yo voy a la cárcel. No importa si es que tenga que naufragar, voy a naufragar.
No importa si es que me voy a tener que ver en peligros, pues me voy a ver en peligros. Hermano, cuando tú te empiezas a cuestionar, paras la obra de Dios. Cuando tú te empiezas a cuestionar, empiezas a dudar de dónde Dios te ha posicionado, no solo paras la obra de Dios y paras lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque si Pablo se hubiera portado de una manera reacia con el Señor, él hubiera dicho: no, yo estoy bien como estoy. Mi papi gana mucho dinero. Abraham era un hombre prominente económicamente hablando también, y él bien pudo haber dicho: no, tengo suficiente ganado, tengo una gran empresa, y ¿para qué me voy a ir a saber cómo me va a ir? ¿Saben una cosa? Quiebro en el nombre de Jesús todo espíritu de duda e incredulidad en sus vidas. Ya no es el tiempo para estar dudando de las cosas del Señor. Ya no es tiempo, hermanos. Es tiempo de accionar la visión. Es tiempo de accionar la fe que Dios ha puesto por algo, hermano. No fue simplemente porque alguien vino, te jaló para que te convirtieras a Cristo. Dios bendiga a la persona que te jaló. Dios bendiga a la persona que te habló. Pero el Cristo de la gloria fue el que antes te llamó para que tú permanecieras en esta obra. Amén. Diga conmigo: pasión significa que lo que yo creo es mucho más grande de lo que veo. Qué bueno por los que están escribiendo. ¿Sabe que para mí Pablo era un hombre que estaba dispuesto? Y eso es lo que le está haciendo falta a la iglesia de hoy: disponibilidad. Y digo disponibilidad de corazón, porque disponibilidad de tiempo, todos tenemos el tiempo. Pero Pablo era un hombre dispuesto, y no solo era un hombre dispuesto, sino que era un hombre totalmente determinado, hermano, por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere hombres que estén dispuestos, hermano. Dios quiere hombres que sean determinados en lo que el Señor, hermano, no estemos poniendo nuestras cosas en lo secular. Dios se encarga, hermano, de lo secular. Dios se encarga de lo nuestro, como muchas veces lo he mencionado, hermano. Qué lindo para mí cuando yo bajaba las gradas de mi clínica y llegaba a la casa y me comía un pan, me lo iba comiendo y amarrándome la corbata. Pero, hermano, yo quiero también volver a esos momentos de apasionamiento cuando yo iba, buscaba. No quiere decir que lo he perdido, hermano, pero necesito más. Necesito más, y ese más es lo que yo te quiero inyectar el día de hoy. Pablo, Dios puso una visión. Y en el libro de Hechos, capítulo 26 y versículo 19, dice: por lo cual, oh rey Agripa, dice, no fui rebelde a la visión celestial. Pablo estaba dando a entender que Dios le había otorgado una visión muy clara. Ustedes saben la historia de Pablo, un gran perseguidor de la iglesia del Señor, pero de repente el Señor viene y lo atrapa y lo envuelve en medio de una luz. Y cuando Pablo vio la luz, él abrió su corazón a Jesucristo, hermano. Cuando Dios te sacó de las tinieblas, cuando Dios metió su mano aún en medio de esa profundidad en donde te encontrabas, hermano, habían muchas cosas que yo quiero hacer, regresar y traer a tu memoria el día en que tú viniste y levantaste, el día en que tú viniste y abriste tu corazón al Señor. A muchos se les ha apagado ese fuego, a muchos se les ha apagado esa luz, hermano. Pero Pablo nos está dando a entender que él no se le apagó el fuego. No importa le llegaran los peligros, no importa le llegaran las cárceles, no importaba si le llegaba alguna enfermedad, él estaba determinado y él estaba dispuesto todo el tiempo. ¿Sabe? Esto nos habla
de obediencia. Digan obediencia. No, dígalo bien, hermano. Obediencia, diga obediencia. Obediencia, obedecer a Dios significa sufrir la ira de los hombres. Obedecer es, no me importa lo que me estés diciendo, pero yo estoy determinado en lo que estoy. No me importa si me estás insultando, porque no soy mujeriego, porque no soy alguien que se echa las cervezas o los tragos. No me importa, yo estoy bien determinado en las cosas del Señor y punto. ¿Me doy a entender, iglesia? Eso es estar dispuesto y no esperar a que te llamen. Si ya Dios te llamó, hermano, si usted quiere un gafete, a partir de esa semana, aunque usted no tenga un privilegio aquí en la iglesia, va a tener su gafete. Dice, ya tengo gafete, ¿y ahora qué? Haga algo. Si usted no hace algo, Dios no lo va a hacer. Me estoy dando a entender. Ajá. Pero Pablo ni siquiera anduvo pensando en un iPad, en un iPhone, en esto, en cámaras, que esto y lo otro. No, él era un tipo que estaba, a pesar, hermano, de haber sido golpeado, acechado fuertemente, hermano, el hombre estaba bien claro en su visión, porque él sabía que esa visión había llegado de parte de Dios. Y por eso fue que le dijo al rey Agripa: no fui rebelde a la visión. Segunda Corintios capítulo 4, 16 al 18. Por tanto, me gustaría que usted lo leyera conmigo, hermano. Amén. Lo tiene en su Biblia, y si no trajo Biblia, ahí está en la pantalla. La próxima vez traiga Biblia. Dice, digámoslo todos juntos: por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y externo peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y la Biblia dice: sufre pues penalidades por Cristo. Eran penalidades, eran problemas, eran acontecimientos serios en la vida de un Pablo, hermano. Hermano, esas credenciales son las credenciales que nosotros tenemos que cargar como identidad en estos tiempos tan difíciles. Jóvenes lo saben perfectamente. En sus instituciones educacionales, ahí se van a encontrar con jovencitos que no tienen el mismo criterio, porque no tienen la misma identidad que ustedes tienen. Jóvenes se van a encontrar con patojos, con que van a venir así grotescamente: mira, fumate esto, mira, tomate esta cerveza. Y sabe, a más de alguno cae. Pero ¿sabe por qué? Porque su papá nunca le pudo brindar identidad. Y yo tengo que estar claro, usted tiene que estar claro con su identidad. Hermano, lo importante para nosotros es aprender a pagar el precio ante todo este tipo de situaciones. Hermano, que me dijeron marica, pues está bueno, no lo soy. Es que no sos hombre, porque no. So what? ¿Qué? Que piensen de mí lo que quieran pensar. El Señor les decía: vayan de casa en casa y digan: la paz sea con ustedes. Pero si les tumban la puerta, ¿ustedes qué es lo que tienen que hacer? Sacudirse el polvo. Que te dijeron que no eres hombre, para que miren que cargas pantalones.
somos la diferencia y vamos a hacer la diferencia. Ajá. Pablo vino, invitó a Silas a un lugar llamado Filipos, y cuando llegaron a ese lugar los maltrataron. Estando en ese lugar, se dejaron ir en contra de ellos, y no solo satisfecho de lo que habían hecho con ellos, hermano, los metieron a la cárcel. Silas es la iglesia. Como dice la pastora, eso no lo tengo escrito ahí. Silas es la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Silas en ningún momento le dijo: ¿qué onda? ¿Qué vamos a ir a hacer a Filipos? Pues si ahí solo carniceros hay, nos van a tratar mal. Por eso quiero inyectar a los hombres de la visión el día de hoy. Échenle llave a la puerta, por favor. Para Silas hubiera sido lo mejor venir y decir: no, Pablo, no corro con tu visión. Estás loco. ¿Cómo vas a creer que voy a comprometer mi vida con esa gente que yo sé que nos van a tratar mal, nos van a pegar, nos van a golpear? En ningún momento en la Biblia dice que Silas se retractó a la visión que Dios había puesto en Pablo. ¿Por qué? Porque Silas, iglesia, pagó el precio y se fue a la cárcel junto con Pablo. Y sabe una cosa, ahí en la cárcel, en donde muchos cristianos se encuentran el día de hoy, porque se encuentran confundidos, porque no encuentran la manera de cómo salir adelante, no solo en sus cuestiones personales, mucho menos en las cosas de Dios. Hay mucho cristiano y mucho creyente que está confundido, está un tanto amarrado. Pero yo lo desato en el nombre poderoso de Jesús el día de hoy. ¿Sabe por qué, hermano? Aún así vengan vientos fuertes, tú eres como la palmera. Económicos, familiares, ministeriales, venga lo que venga, yo soy como la palmera, que quizá me puedo doblar y me sirve mucho para hacer ejercicio, pero no voy a caer. Tú no vas a caer, iglesia. Iglesia, paga el precio, independientemente cuál sea tu situación en la actualidad. Si estás con problemas económicos, si estás con problemas familiares fuertes, estás teniendo problemas en tu hogar, tus hijos, tu esposa, estás teniendo problemas con tus vecinos, estás teniendo todo tipo de problemas en tus negocios, y no ves que la cosa prospere, pero en medio de todo ahí vas. Pero sabes una cosa, hay un día después del día malo, hay un día después. Quizás estás viendo la montaña, pero recuerda, tú eres un cualquiera que le puedes decir a esa montaña: montaña, en el nombre de Jesús. Como el Señor vino y después de que los discípulos lo despertaron, Él solo se levantó y le dijo a la tormenta: calla y enmudece. Tú puedes venir a esa montaña y decirle: quítate de allí y échate en el mar.